proceso de vida, cómo se da la patogenia, la manifestación clínica, el modo de tratamiento. Ya sé que la han visto en la hora de laboratorio, pero hay cositas que han quedado pendientes, ¿no? Entonces vamos a iniciar para poder reflexionar y ver la importancia que tiene conocer este tipo de parásitos, ¿ya? ¿No hay más volumen? Pero de verdad lo La hidratidosis es una enfermedad producida por un parásito que habita en los intestinos del perro y que, a través de la materia fecal, va diseminando sus huevos, los cuales contaminan el agua, el pasto, la tierra, las verduras y hasta quedan adheridos en el pelo del mismo perro y contagian a ovejas, vacas, cabras y porcinos. La hidratidosis es una zoonosis parasitaria cuyo huésped definitivo es el perro. ¿Cómo se contagia el perro? El perro se contagia cuando consume vísceras crudas de algún animal que tiene antihistiamina, sea una oveja, una vaca, un chancho, cualquier otro mamífero. Entonces el perro se contagia por consumir esas vísceras. Ahora, una vez que el perro se contagia, elimina por materia fecal los huevos, que contaminan las pasturas y así se vuelven a reinfectar esos animales y de esa misma manera se infectan las personas. Es de vital importancia saber que esta enfermedad es una zoonosis, es decir, que se transmite también de los animales a las personas. Como esos huevos eliminó el perro por materia fecal, contaminan el pasto, contaminan el agua, contaminan las verduras que se siembran en las huertas. Como medida principal tenemos que intentar que el perro primero evite tener ese parásito, desparasitándolo o evitando el consumo de insecticidas. Las personas deben saber que el lavado de manos antes de manipular alimentos es básico para protegerse de la hidratidosis. Por eso, siempre deben lavarse las suyas y las de sus niños con agua y jabón antes de comer, como así también deben lavar cuidadosamente las frutas y verduras que consumen. Consumir solo agua potable o de red, no dejarse lamer por los perros y lavarse las manos luego de estar en contacto con ellos. Bien, podemos querer mucho a nuestros perritos, pero recuerden que si tenemos mascotas siempre debemos de controlarles sus vacunas y sus controles veterinarios constantes, ¿no? Bien, entonces es importante saber, ¿no? Que esta es una infección parasitaria que tenemos como hospedero definitivo ¿quién? A los cánidos en general, ¿no? Porque puede ser un lobo, puede ser un coyote, pero mayormente tenemos a los perros domésticos. Y como hospederos intermediarios, ¿a quiénes? A los herbívoros. Recuerden que nosotros los humanos somos hospederos intermediarios, pero de forma accidental, ¿ya? Entonces, si hablamos de herbívoros, no solamente podemos mencionar que es, por ejemplo, las ovejas, las cabritas, de repente un equino, etcétera. También ha habido trabajos reportados, por ejemplo, en conejos, en cuy, por si acaso, entonces hay que tener bastante prevención sobre ello. Bien, tenemos algunos trabajos que están expuestos, ¿no? Trabajos de investigación, por ejemplo, este es un trabajo del Instituto Nacional de Salud del Niño, acá en Perú. Se hizo con la Universidad Privada de Tacna, la Universidad Científica del Sur, y se trabajó con médicos infectólogos, ¿no? Sobre las características clínicas y epidemiológicas de Echinococcus quística en niños de un centro terciario en el Perú. Entonces, en este caso, se habla de que la Echinococcus quística es un problema pues muy grave para la salud pública. Se han visto ciertas características clínicas y epidemiológicas de este Echinococcus granuloso, ¿no? Entonces, se ha reportado que se registraron en 55 niños, ¿no? Fue un estudio que se dio del 2017 al 2019, los cuales cuando se han sido reportados, recuerden que la forma de curarlo, ¿cuál era? ¿Se curaba con pastillas? Con cirugía, ¿no? Por eso acá hablamos de que se da como referencia, pues, en este caso, lo que son registros quirúrgicos, ¿no? Sobre todo a nivel Perú. Y lo primero que debemos de analizar son los datos de su historial clínica, ¿no? De dónde provienen estos pacientitos, ¿no? Y ver, pues, el tratamiento que se le pueda dar. Pero cuando ya prácticamente el quiste ha invadido parte de estos órganos, como son, ¿cuáles eran los órganos que invadían? Hígado, ¿no? Entonces, como pueden darse cuenta, es necesario
hacerle el tratamiento mediante el tratamiento quirúrgico. Prácticamente en este trabajo se reporta cerca del 87% de los casos, ¿no?, de este parásito a nivel hepático, ¿no? Entonces, a nivel pulmonar también prácticamente un 100%. Entonces, como se dan cuenta, estos dos órganos son los predilectos por este tipo de parásitos, ¿ya? Bien, acá tienen más o menos las características del trabajo que hizo Salazar Mesones, ¿no?, donde participó la Universidad Científica del Sur. Y miren lo que respecta al sexo, mayormente ha afectado a los niños masculinos con un 61.8%. En lo que respecta a la edad, está entre 6 a 11 años, ¿no?, con un 67.3%. Y miren la procedencia, mayormente la incidencia, las zonas endémicas son en este caso Pasco, Junín, y bueno, Lima, Huancavelica, porque recuerden Lima, que es una zona que acoge, ¿no?, a los visitantes y vienen mayormente por traslado interno, ¿no? Entonces, como ven, la localización, como pueden observar, se da mayormente en la parte hepática, ¿no? Los números de lesiones hepáticas, más o menos un 67%, lesiones pulmonares un 67.6%, ¿no? Y miren, los signos y síntomas que presentaban los pacientes mayormente eran, pues, cuando había afección hepática, tenían, pues, dolor abdominal, fiebre, vómito, náuseas, ictericia y forense, ¿no? Y si afectaba el pulmón, estos pacientes presentaban, pues, lo que era tos, una tos hemotóxica, ¿no?, hemoptisis, disnea, fiebre y dolor torácico. Entonces, aquí en este trabajo ustedes, por ejemplo, ya tienen referencia de las características, localización y los signos y síntomas que presentaban estos pacientes. Entonces, es una realidad. Como pueden observar, existe otro trabajo que también ha sido publicado en la revista del Cuerpo Médico del Hospital Nacional Almorzor de Chiclayo. Se habla también sobre la hidratidosis, diseminación con afectación pulmonar, hepática, pancreática y espérica, ¿no? Sobre todo con el caso que se ven acá. Entonces, aquí también hay trabajos que han sido, pues, diseñados para podernos dar cuenta de la importancia. Ahora, nosotros, por ejemplo, a nivel Perú, tenemos ¿cuántas regiones? ¿Cuántas regiones tenemos? 24, no, de esas 24, cerca de 19 regiones son afectadas con este tipo de infección parasitaria, pero prácticamente casi todas las regiones de Perú, ¿quiénes son los más infectados? Van a ser los hospederos definitivos, en este caso, por ejemplo, los cervídeos, ¿ya? Bien, acá hay una toma de rayos X, ¿no?, radiografía de tórax, donde se observan, pues, ¿no?, estas manchas, sobre todo que tienen formas redondas, homogéneas, y que se observa, pues, ¿no?, cómo afecta también este tipo de hidratidosis pulmonar. Acá tenemos también cortes múltiples con tomografía, también se observa la presencia de ellos, y allí. Bien, entonces, chicos, recuerden que lo que es el enterobius vermicularis, lo que nos va a producir con infección es la echinocosis, o también conocido como hidratidosis. Como han visto el video, recuerden que es una zoonosis, ¿no?, que es producida por ciertos hospederos definitivos con hospederos secundarios, ¿no?, intermediarios. Entonces, esta zoonosis es producida por este parásito, el Echinococcus rhamnosus. Existe también otro tipo de Echinococcus, dependiendo el grado de infección, que son responsables de la hidratidosis en los humanos, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de hidratidosis que puede afectar a otros tipos de organismos. En este caso, el Echinococcus que tenemos acá presente tiene, pues, una distribución de forma cosmopolita, porque lo vamos a encontrar a nivel mundial. Y recuerden que tiene prevalencia de tener enfermedades, sobre todo en climas donde son zonas templadas, ¿ya? Vamos a ver que existen factores de riesgo que son adquiridas por este tipo de infección, y sobre todo se observa en aquellos lugares donde el bajo nivel socioeconómico es escaso, donde también la educación sanitaria es muy baja y donde la adquisición de áreas rurales está en relación, sobre todo donde hay, pues, perros que se crían de forma desordenada, y sobre todo los perritos que se dedican al pastoreo,
¿no? Entonces, en este caso vamos a ver de aquellos perritos que están en constante contacto directamente con estos animalitos, ¿no? Con estos ganados que se dedican pues a su cuidado intensivo, ¿ya? Como ven, acá ya tenemos el parásito adulto, lo pudieron observar hoy en clase. Si hablamos de su epidemiología, en el caso de hidratidosis, recuerden que es letal, se dio un medio estimado de un 2.9% durante el periodo 2009-2014. Solamente tenemos estos países, ¿no? Como Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Y recuerden que tenemos 5 países que tienen pues ciertas iniciativas, ¿no? Donde se sugiere que hubo más de 800 muertos debido a la hidratidosis. Y en el Perú, recuerden que la mayor incidencia está en la zona sur, sobre todo hablamos de la zona sur y centro, ¿no? Hablamos de los departamentos de Arequipa, Cusco, Huancavelica, Junín, Pasto y Puno, ¿no? Entonces, no estamos libres, ¿no? de tener este tipo de infección parasitaria, pero un reporte de 2020 informa pues, que prácticamente se encuentra a nivel de casi todo nuestro litoral. Bien, vamos a ver los estadios evolutivos, ya lo han visto también en el caso de los adultos. Como pueden observar, es el céstode, ¿no? Es el céstode más pequeño, que solamente va a presentar 3 segmentos, ¿no? Entonces, el tamaño de ellos está entre 2 a 6 milímetros, pero recuerden que en práctica hemos visto que mide ¿cuánto? 5 milímetros, ¿no? Y si hablamos de centímetros, 0.5 centímetros, ¿no? Entonces, esa es la longitud que vamos a encontrar. Recuerden que en esta porción del Scolex vamos a encontrar la presencia de 4 ventosas y también la presencia de un rostelo, que va a presentar también en este caso doble corona de ganchos, ¿ya? En el caso de sus estróbilos o proglótidos, como ven, tienen 3, ¿no? Hemos hablado de proglótidos inmaduros, maduros y grávidos, pero en este caso recuerden que los proglótidos no se van a segmentar, no se van a partir, siempre están perennes. Lo único que se va a producir en este caso, recuerden, son los huevos, ¿no? Entonces, en el caso de este tipo de parasitosis, recuerden que estos van a perecer de tubo digestivo, ¿no? Recuerden que ellos realizan la absorción de sus nutrientes a través de su tegumento que lo tiene presente. Si hablamos del sistema nervioso, es un sistema muy simple que está constituido principalmente por 2 cordones nerviosos. Si hablamos del sistema excretor, esto está constituido por células flamígeras, ¿no? Y estas células flamígeras, recuerden que son las responsables de inducir los desechos, ¿no? A nivel extracelular. Y esto lo hace mediante movimientos que lo tiene a nivel de los sistemas de los tubos, ¿no? Que lo que van a hacer es converger a nivel de 4 canales excretores. Estos canales se dividen en 4, ¿no? Vamos a hablar de 2 canales laterales, uno ventral y otro dorsal. Recuerden que esta especie tiene una reproducción sexual y también dentro de ellas puede ocurrir lo que es la autoinseminación, quiere decir que como en el caso de los proglótidos ya vamos a encontrar los 2 sexos, femenino y masculino, por eso son hermafroditas. Entonces estos tranquilamente se pueden autofecundar, ¿no? Si hay 2 especies, tranquilamente puede haber ese cruce. La otra forma evolutiva son los huevos, que como vieron en la parte práctica se asemeja mucho al huevo de las tenias, ¿no? Si le ponemos, se puede confundir. Pero muchos de los huevos tienen pues una forma esférico ovoide, tienen un diámetro de 30 micras de diámetro. Esto, como pueden ver, tiene una capa externa que es gruesa y tiene bastante queratina, ¿ya? Internamente, después de esa capa externa, vamos a encontrar esto, lo que es el embrióforo, y esto es lo que le va a brindar pues, protección física a quién, a esto que está dentro, que es el embrión o oncósfera, ¿no? Entonces, recuerden que en este caso la oncósfera, que es lo que está interno, es pues el embrión que va a estar formado por células glandulares, tiene células musculares, células terminales, y claramente vamos a contar 1, 2, 3 pares de ganchos, ¿no? Entonces esto ya lo encontramos en la oncósfera. Recuerden que cuando estas explosiona, esto sale del huevo y solamente ocurre una sola vez.
cuando esto es ingerido por el hospedero intermediario, que serían los herbívoros, ¿no? ¿O no? ¿Quién es el hospedero intermediario? Los herbívoros, ¿no? Entonces, recordemos que la autósfera lo que hace es salir, ¿y dónde se va a establecer? Formando el estadio larvario o lo que es el metacestodes, y de ahí es cuando va a causar la infección que se conoce como hidatidosis. ¿Ya? Entonces recuerden, el huevito tiene estas características, redondo u ovoide. Otro de los estadios es el estadio quístico. Miren con qué nombre lo conocemos, como quística, como metacestoide o como quistidatídico, por si acaso. ¿Ya? Con esos tres nombres lo vamos a conocer. Entonces, como pueden observar, este metacestoide, conocido como hidatidia o estadio larval de este parásito, va a presentar esto, ¿no? Presenta una vesícula prolígera, ¿no? Vamos a ver que tiene forma esférica, y dentro, todo lo que ven acá, se le conoce como líquido hidatídico. Entonces, cuando esto crece, ese líquido también aumenta. Y, por ejemplo, cuando una persona desconoce de que tiene este quiste y lo interviene, un médico, por ejemplo, desconoce y hace la cirugía y sale el quiste, rompe ese quiste, puede producir que el paciente sufra de qué? Un choque. ¿Por qué? Porque va a producir mayor infección. Inmediatamente esto va a aumentar. ¿Ya? Entonces, como ven, estas vesículas están conformadas por dos capas, ¿no? Esta capa externa, ¿no? Que generalmente la capa externa, ¿no? Es la capa adventicia, ¿no? Algunas literaturas lo mencionan como lámina también, ¿ya? Denominada también como lámina, ¿no? La capa adventicia. Esta es de forma celular y es generada por células que van a presentar más capas internas, ¿no? Entonces acá vamos a encontrar, como ven acá, la capa germinativa, y esta capa germinativa va a generar también por proceso de gemación estructuras que reciben el nombre de vesículas prolígeras, como lo ven acá, ¿ya? Entonces, cuando se generan estas vesículas, internamente lo que se va a generar, ¿qué cosa? Son los protoescoles, ¿no? Luego, esto van a constituir lo que es el estadio infectivo. Estos protoescoles es el estadio infectivo, que generalmente constituyen, ¿no? La infección para quién? Para el hospedero definitivo. Fuera de los metacestoides, vamos a encontrar también una capa adventicia. En este caso, este metacestoide lo que va a hacer es rodearse de esa capa adventicia y se le conoce como quiste hidatídico, ¿no? En general, todo esto forma el quiste hidatídico. Recuerden que también hemos hablado de la arenilla hidatídica, lo que quiero es prácticamente lo que cae de las células de las vesículas prolígeras, ¿ya? Que pueden ser los escoles, los protoescoles, que van hacia la parte final de ese quiste hidatídico. Ya el ciclo biológico, recuerden que el hombre es un hospedero intermediario de forma accidental, pero en definitivo son los cánidos, ¿no? Entonces, dentro del cánido, solamente es allí donde se va a desarrollar hasta la forma adulta el parásito, en el que va a vivir a nivel de su intestino, ¿ya? Entonces, en este caso, el hospedero intermediario son los herbívoros, y acá tenemos como ejemplo a la oveja. Entonces, ¿qué va a pasar? Generalmente el perro que esté infectado, el hospedero definitivo, cuando ya tiene los parásitos adultos, estos empiezan a emitir lo que son los huevos, ¿no? Entonces esos huevos van a estar, por ejemplo, en el pasto, en el agua, y tranquilamente el hospedero intermediario se va a alimentar de ello, ¿no? Entonces, de ese huevito, ¿no? Sale esa oncósfera, y esa oncósfera hace su recorrido circulatorio, pasa por la parte del intestino y se va a plegar sobre todo en estos órganos donde les gusta desarrollarse, como es pulmones o hígado, ¿ya? Entonces ahí se forma lo que es el quiste hidatídico. Entonces, ¿qué pasa? Mayormente en la parte de nuestra serranía o acá mismo en la costa, la gente cría estos animalitos
y lamentablemente pues no saben que están infectados. Entonces, ¿qué hacen? Lo matan muy cerca a las sequías o a los ríos, y lo que hacen es dejar las vísceras, ¿no?, de estos herbívoros. ¿Y qué pasa? Mayormente los perros callejeros, como se le dice, o los que son pastoreos, ¿qué van a hacer? Se van a alimentar de esas vísceras crudas. Y en esas vísceras crudas nosotros encontramos este histidatídico. Entonces, ¿qué va a pasar? Se alimenta de esa víscera el hospedero definitivo y se lleva los protescoles. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese protescoles hace su recorrido digestivo y llega a la parte intestinal, y de ese protescoles se forma el escólex. Ese escólex se pega a nivel intestinal y empieza a desarrollarse los demás segmentos hasta tener la forma adulta y empezar a producir sus huevos. Y de esa forma nos infectamos. El humano se infecta cuando, por forma accidental, por ejemplo, pueden estar estos huevitos, ¿no?, sea en alimentos, sea en las manos, sea en el agua, y el hombre lo ingiere por vía oral. De igual forma, este huevo sale a la atmósfera y puede tranquilamente direccionarse a diferentes órganos, ¿no?, de preferencia, como hemos dicho, pulmones, hígado, hasta en la páncreas, o a veces hay casos donde se ha reportado a nivel del tejido óseo, ¿ya?, que también se han encontrado quistes, o a nivel pues del intestino o llegar hasta el cerebro. Dime. ¿También se puede alojar en el músculo? En el músculo es difícil. Mayormente se encontraron en estos órganos, y últimos trabajos se reportaron a nivel del sistema óseo, afectado también en la parte ósea, ¿ya? Bien, acá tenemos los diferentes tipos de hidatidosis, ¿no? La más conocida y que afecta al humano mayormente es la hidatidosis quística, o producido por el Echinococcus granulosus. Como ven, tiene la forma de un quiste, una sola cavidad, que puede ser única o múltiple. Su forma pueden ser redondas o ovaladas según el tipo de envoltura, y estas van a presentar tres membranas, ¿no? Una membrana externa, que es granulomatosa y tiene descubrimiento del quiste, una mediana que soporta, y una interna que es la forma reproductiva, o donde encontramos las vesículas prolíferas mayormente, ¿no? Después tenemos lo que es la hidatidosis uniquística, que es producido por lo que es el Echinococcus oligarcus, ¿no? Esta presenta láminas de quiste, de láminas delgadas, tiene pues tejido germinativo. También tenemos lo que es la hidatidosis poliquística, producida por el Echinococcus boerti, ¿no? Esto se da por origen de infiltrados moleculares, produce infecciones o invaginaciones neoplásicas, ¿no? Y por último tenemos lo que es la hidatidosis alveolar, que es producido por el Echinococcus multilocularis, y producen quistes múltiples en forma de racimos, que son prácticamente sin filtrados. Entonces, esa es la clasificación como vamos a poder encontrar los diferentes tipos de hidatidosis. A ver, La hidatidosis es una enfermedad producida por un parásito que se encuentra en el intestino de los perros y que puede ser transmitido al ser humano, causando discapacidad e incluso la muerte. Esta enfermedad sobrevive en zonas agrícolas y ganaderas, donde la agricultura de subsistencia gira en torno a la crianza de ovejas. La hidatidosis o roquico, enfermedad de las bolsas de agua o quiste de pelo, es una enfermedad en la cual los animales infectados tienen estos quistes en sus vísceras. Las personas en el campo, cuando sacrifican estos animales, le dan estas vísceras que tienen los quistes a los perros, las dan crudas. Quien dice habitualmente el pulmón y el hígado, o sea, la pana y el pozo en general. Y de ahí viene el contagio accidental del niño. O come alguna contaminada, o le hace cariño al perro, que el perro se la huelea a todo el cuerpo y va esparciendo los huevos del ano hacia todo el cuerpo, se rompe la se te pegan esas cosas que no se ven, son hipercómicas. El parásito que origina esto se llama Echinococcus granulosus y vive en el intestino del perro. Cuando éste elimina su materia fecal, salen con ella miles de huevos que contaminan el agua, el pasto, la tierra, las verduras y hasta quedan adheridos en su pelaje.
La infección se produce cuando esos huevos del parásito llegan a la boca de las personas, principalmente de los niños. De ese modo, ese huevo uno lo puede ingerir y van a crecer estos mismos quistes en nuestro interior. El tratamiento de esto es solamente quirúrgico. En un gran porcentaje de personas, el quiste inatípico no presenta síntomas y se encuentra solo al realizar ecografías del abdomen o una radiografía de tórax. La sintomatología es muy variable, dependiendo de la ubicación y tamaño del quiste. Las complicaciones podrían ser mayores debido al continuo crecimiento de esta bolsa que comprime órganos y que puede provocar shock e incluso la muerte en caso de rotura o de infección generalizada. Hay casos que crecen mucho tiempo, sin síntomas. Ese es uno de los problemas de esta enfermedad, que da mucho tiempo. Cuando hace mutaciones en el hígado, a veces ya son cosas que se ven, son masas que se ven, pelotas redondeadas aquí en el abdomen. Kevin Brown. Yo me llamo Kevin Bravo, tengo 15 años y vivo en Angol. Bueno, me resfrié o me enfermé jugando en el campo con los animales de mi abuelo, los perros. Empecé los primeros síntomas botando sangre, después fui al hospital y me encontraron esta enfermedad. Me hospitalizaron, me operaron y ahora hasta el momento estoy bien. La diagnosis, el tratamiento es operatorio, es quirúrgico. No es agradable, la cirugía es traumática, es grande, es molesta, significa hospitalización, significa obligar a cama en la UCI por lo menos. Bueno, mi nombre es Amanda Eduardo, soy de Carla de Alvarino. Muchos años los síntomas no se sienten mucho, solamente como presión, como calambre, se empieza a hinchar todo lo que es el estómago, que parece que no tenía como adolescentes, porque yo andaba con los pies separados, porque no podía juntarlos, porque el quiste que era muy grande. La cirugía que me hicieron a mí fue una cirugía bien grande, porque yo tenía quistes en el útero, tenía un grande y alrededor. Después para abajo me sacaron y vaciaron. Me dejaron solamente mis dos ovarios, porque los demás están comprometidos en mi sentido. Y también tengo las consecuencias de esa operación. Porque me sacaron todo y no sé. Me cuesta mucho agacharme ahora porque es difícil, porque parece que se le va a salir todo, porque aunque no es de eso, pero me duele mucho. Y desde el pulmón de repente me vienen las picadas, de repente te las picadas, de repente te le falta el oxígeno, porque te cuesta respirar. Por eso yo digo que para tener un animalito hay que cuidarse uno, cuidar su higiene personal. Y la principal razón por la cual aún se mantienen nuestros campos en Chile es debido a que las personas le dan a los perros las vísceras crudas. Lo que tienen que hacer es no dar esas vísceras o dárselas cocidas después de hervirlas en agua durante 30 minutos. Para prevenirlo deberían hervirlas, si quieren darse la consumir, porque todo lo que significa esconderlas de los perros se interrumpen. La estrategia de prevención consiste en romper el ciclo biológico del parásito, con particular énfasis en las zonas endémicas, lo que se logra desparasitando los perros cada 2 meses. Ello además de practicar medidas higiénicas básicas. Algunos consejos. No alimentemos a los perros con vísceras crudas. Desparasitemos a los perros cada 2 meses en zonas rurales. Mantengamos los perros lejos de donde se faenan otros animales. Lavemos siempre las frutas y verduras con agua potable y a chorro fuerte. Evitemos que los perros lancueteen a los niños en la cara. Evitemos que los niños se lleven tierra o harina a la boca. Lavemos bien nuestras manos después de tocar un perro, antes de comer y tantas veces como sea necesario. Cerquemos las puertas para que no entren los perros. Tratemos de tener
pocos perros, 1 o 2 por familia, y que no han resueltos. Un mensaje de la Seremi de Salud, Región de la Araucanía, Gobierno de Chile. A ver, ¿ustedes han comido alguna vez kimchi? Ah, tripitas, pilladito, tripinchas, mondonguitos. No se más de hay que tener bastante cuidado, ¿no? Es rico, ¿no? Pero yo lo he comido también, es rico, ¿no? Pero hay que cuidarse bastante de todo este tipo de... Bien, como han visto en el video, hay diferentes síntomas, diferentes cuadros, dependiendo pues el grado de infección. Puede ser variable, depende sobre todo del órgano que ha sido afectado, ¿no? Y la velocidad de crecimiento. En el hígado, recuerden que es lento, casi nulo durante años, por lo que alto porcentaje de personas permanecen sin síntomas. Sin embargo, en el pulmón es prácticamente más rápido, ¿no? Desde escasa resistencia al crecimiento de los quistes y por lo tanto se puede detectar más rápidamente. Cuando los quistes se rompen, recuerden que es la forma espontánea o secundaria de un traumatismo. Cirugía puede provocar la siempre formación de nuevos quistes y luego otras reacciones inflamatorias, ¿no? Y recuerden que cuando aparecen síntomas, los más frecuentes son pues, dolor del hipocondrio derecho, presencia de una masa acampada del abdomen superior derecho, náuseas, vómitos, trastornos digestivos, disectos, etc. Entonces, en el caso de los pacientes que presentan quistes en los pulmones, se pueden presentar diferentes síntomas como dolor torácico, tos crónica, disnea, fiebre, cuadro de bronquios bajos, hematitis y otros. Es característico dentro de ello, ¿no? Y este es lo que más o menos se ve, miren, este niño menor y la cirugía, por eso hay que cuidar entre los que saben, hacen la cirugía, los que no, pues imagínense que hagan el corte y lo parten todo, pobre niño, ¿no? Entonces tienen que hacerlo con mucho cuidado. El diagnóstico de este parásito se da bajo 3 pilares, ¿no? Lo inicial, exámenes físicos, hay que preguntar antecedentes epidemiológicos, ¿no? De dónde procede ese paciente. Y ahí se hace lo que es diagnóstico por imágenes y para confirmar, recuerden que son las pruebas serológicas, ¿no? Mayormente entre las pruebas serológicas tenemos estas 3, ¿no? Lo que es la hemoglutinación directa, recuerden que esta tiene un 80% de sensibilidad y si es hepática de 65%, en este caso para la hepática 80% y para la pulmonar 65%. Tenemos la prueba de ELISA con inmunoglobulina G, tiene una prueba de sensibilidad del 95% y es elevado, ¿no? En casos clínicos, 3%. La otra prueba que es el Western blot, debido a su alta sensibilidad y especificidad, es la prueba serológica de elección, sobre todo. Recuerden que esta la utilizamos como prueba de confirmación antes la prueba de ELISA es positiva, ¿no? Entonces esas son las pruebas más recientes. En las pruebas por imágenes miren cómo se va viendo, ¿no? Dependiendo del tipo de infección, de especie, puede ser hialino, multivesicular, membranosa extendida, y cada uno de las resonancias que se van tomando, ¿verdad? Acá vamos viendo lo que es el tratamiento. Recuerden que se da por quimioprofilaxis preoperatorio con lo que es el albendazol, 10 miligramos por kilogramo por día, y por lo menos son 15 días de tratamiento, ¿no? Y recuerden que después se recomienda el uso de albendazol en todos los casos durante 3 ciclos después del postoperatorio. Entonces, como ven, se tiene que hacer un seguimiento a los pacientes que estén parasitados. Cuando se trata con el albendazol, se realiza una dosis de 10 miligramos por kilogramo de peso por día en 2 tomas diarias luego del almuerzo y de la cena. Se recomienda que este almuerzo y cena esté rico en grasas, por lo menos 3 ciclos de 30 días, ¿no? Y cada uno se confirma, ¿no? Entonces, este es más o menos el tratamiento que se da. Y esa es la clase del día de hoy. ¿Cuáles son las principales características de Echinococcus granulosus? ¿Cuáles son? Es el cesto de más pequeño, ¿qué más? Es hermafrodita, ¿qué más? ¿Ah? Presenta 3 cronótidos, 2 segmentos, ¿qué más? ¿Qué produce? La hidratidosis o echinococcus, ¿no? ¿Cuál es la importancia clínica de esta infección? ¿Ah?
¿Cuál es la importancia? ¿Afecta a otros órganos? ¿No? Principalmente hemos visto a nivel de hígado y de pulmón, ¿no? Entonces, en este caso los humanos somos los más afectos a ser infectados, pero de forma accidental. ¿Ya? Listo. Esto sería lo de hoy día. Nos quedarían 3 clases más. A ver quiénes están presentes para cumplir su presencia. Arenas. Bravo. Bustamante. Presente. Marvallido. Presente. Damián. Presente. Domínguez. Es que todos están, no creo, ¿ah? Espinosa. Paula. Presente. Felipe. Presente. Las dos Felipe. Felipa. García. Presente. Guerrero Andrea. Guisado. Presente. Jacobo. Leiva. López. Marcos. Presente. Marrufo. Mauricio. Morán. Moreno. Presente. Muñoz. Pajuelo. Presente. Pizarro. Quispe. Presente. Ramos. Rodríguez. Presente. Rojas Alexis. Rojas Ivania. Rojas Miguel. Murillo Rojas. Salcedo. Torres. Presente. Vargas. Presente. Presente. Bordado.